Esta es la lección 1 al Catecismo de Heidelberg. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo? Diagonal ortodoxo. Ahorita van a entender qué es esto de Heidelberg diagonal ortodoxo. Ok, tengo que comenzar explicando que lo que estamos haciendo con esta primer lección es no necesariamente el inicio de una nueva serie, sino quizá deberíamos llamarla más bien una transición. ¿Qué quiero decir? Bueno, hermanos, habíamos estado trabajando con una lección de catecúmenos, ¿recuerdan? En donde no sé si nos quedamos en la lección 8, 9, 10, 11, no me acuerdo exactamente. Y esa serie de catecúmenos se inició porque la iglesia tiene que ser enseñada en los básicos de la fe. Entonces ese curso tenía el propósito de instruir a la iglesia en las cosas más básicas, en las cosas más sencillas, como la oración, cómo conocer y meditar y guardar la ley de Dios y demás. Por otro lado, enfatizamos que el Evangelio es la centralidad de cualquiera que es discípulo de Cristo y nos tardamos 8 lecciones solamente diciendo que si no eres cristiano, jamás podrás ser discípulo de Cristo. O sea, ser discípulo es ser cristiano. No puedes vivir como discípulo si no has sido transformado en su discípulo. Bueno, planeando los siguientes temas, ahora que acabamos unión con Cristo, que acabamos la doctrina de Dios, pensando en los siguientes temas, me di cuenta que lo que estaba planeando hacer, otros ya lo habían hecho, y mucho mejor de lo que yo puedo hacerlo. ¿Qué quiero decir? Bueno, mi plan, hermanos, era instruir sobre los básicos de la fe, habiendo introducido el Evangelio. Era ir, por ejemplo, con el credo de los apóstoles para que conozcamos nuestra doctrina más básica. El credo de los apóstoles es lo más básico que tenemos. Después íbamos a ir por cómo orar el Padre Nuestro, y íbamos a ir ahí cómo se nos enseña a orar. Y después estaba pensando en trabajar a través de los 10 mandamientos, cómo vivir, cómo quiere Dios que vivamos. Entonces, cuando estaba planeando esto, realmente me di cuenta que estaba intentando hacer, como he dicho, algo que ya se hizo en el pasado. Hermanos, en el pasado ya han preparado material para dar a la iglesia de una forma básica y sencilla, de tal manera que no tenía que intentar inventar el hilo negro con un nuevo curso. ¿Cómo lo ha hecho la iglesia en el pasado? ¿Cuál ha sido una de las formas en las que la iglesia en el pasado ha enseñado estos básicos de la fe? Bueno, por medio de catecismos. Por medio de catecismos, la iglesia a lo largo de la historia ha enseñado los básicos de la fe. Por ejemplo, miren lo que dice un autor respecto a esta realidad. Dice, la predicación catequética se remota incluso al periodo anterior de la Edad Media. Podemos encontrar sermones para instrucción catequética ya durante el periodo patrístico. ¿Qué es el periodo patrístico? Los primeros, depende de la división del historiador, pero de entre los primeros 500 años, y si es otro historiador, hasta los primeros 700 años, es la era patrista.
Son bien conocidos, dice este autor, los sermones de Agustín, que vivió en el 354 al 430. Predicó sobre el credo de los apóstoles. Él también predicó una serie de sermones sobre el decálogo. Otros ejemplos de predicación catequética se pueden encontrar en Cirilio de Jerusalén, dada alrededor del 350. Él explicó el credo, los sacramentos y el servicio de adoración en estos sermones. Y hay un autor que se llama Hugh Oliphant Old, es un historiador litúrgico, o sea, un historiador dedicado a conocer la liturgia de la iglesia temprana. Ha escrito 7 volúmenes donde traza cómo se predicaba la palabra y se enseñaba la palabra por toda la iglesia. Y él comienza su tratado con la era patrista y da muchos ejemplos de cómo la catequesis era un elemento desde el principio usado para la enseñanza. Y aquí no puedo profundizar en esto, hermanos, pero yo creo que podemos basar la enseñanza catequética desde el tiempo de Deuteronomio capítulo 6, si no es que antes. O sea, esta es una forma didáctica sumamente útil para la enseñanza, en donde hay una pregunta y una respuesta, y a través de la serie o del tiempo se explica ese mismo material. Así que en la historia de la iglesia, la catequesis ha sido un instrumento para dirigir a la iglesia, para instruir a la iglesia. Durante el tiempo de la Reforma, Lutero, Zwinglio y Calvino, de hecho, no sé a quiénes de ustedes catequesis les suena medio católico, pero ¿saben? No fueron los católicos que iniciaron esto. Fue la iglesia reformada que lo recobró. De hecho, hay un escrito en donde dicen, bueno, debido a que los católicos no han empezado a usar la catequesis, seamos pronto en hacerlo. O sea, tomemos rápido, instruyamos inmediatamente a nuestros estudiantes. Entonces, los reformadores practicaron este método de enseñanza. Claro que cada uno con sus distintivos. Por ejemplo, Calvino dividió su catecismo en 52 domingos, en donde en cada domingo por noche se exponía algo para instruir tanto a los jóvenes como a los adultos. Después de un trabajo de investigación, el autor llamado Godies dice, podemos concluir que la predicación catequética fue instituida en las 3 corrientes principales de la Reforma en el continente, dentro del luteranismo, el zwinglianismo y el calvinismo. Estas fueron 3 corrientes de la Reforma y en todas se practicaba la catequesis. Entonces, mi plan es convertir catecúmenos en catequesis, en instrucción a la iglesia en los básicos de la fe y los básicos de la praxis. No solo la fe, no solo lo que debemos creer, sino cómo debemos vivir. Instruir a la iglesia sobre estos básicos por medio del catequesis. Ahora, tengo 2 opciones. Intentar formular un catecismo, algo que es siempre necesario. Necesitamos siempre catecismos para nuestra generación. Necesitamos estar frescos en eso. La iglesia siempre ha intentado formular sus catecismos. De hecho, antes, no me acuerdo si es Juan Calvino, que recomendaba que una vez que llegaran a establecerse a una iglesia, trabajaran primero en un catecismo, que ellos lo formularan e instruyeran a la iglesia en eso. Entonces, formular catecismos es legítimo. Hay otra forma de hacerlo, es tomar un catecismo y editarlo, un catecismo que ya existe y editarlo. Por ejemplo, como nosotros tenemos con el catecismo que llegamos a usar aquí, que editó nuestro hermano Joseph. Él tomó un catecismo existente y lo editó para que tuviese más precisión o tuviera algunos puntos que él deseaba. Entonces, esa es una opción, pero la verdad, hermanos, es que no he decidido tomar esa decisión, ese camino.
he decidido más bien usar un catecismo antiguo para instruir a la iglesia. Así que he decidido utilizar el catecismo de Heidelberg, diagonal ortodoxo, para instruir a la iglesia por medio de catequesis. ¿Por qué? Hermanos, porque dudo que haya un mejor catecismo a lo largo de la historia de la iglesia, más útil para instruir a la iglesia en fe y praxis que el catecismo de Heidelberg. Pero ahorita voy a hablar más de esto. Ok, otro punto, ese fue mi primer punto, explicar que estamos sufriendo una transición de catecúmenos a catequesis. ¿Qué catecismo vamos a usar? Heidelberg. ¿Qué es esto de Heidelberg diagonal ortodoxo? No estoy diciendo que el catecismo de Heidelberg es ortodoxo, aunque lo es, ¿sí? Hay doctrina heterodoxa. ¿Qué quiere decir? Heteros, diferente, o sea, que se desvía, que se sale de lo que es correcto, y está la doctrina ortodoxa, la que está de acuerdo a la fe, a lo que es bíblico. Entonces, el catecismo de Heidelberg sí es ortodoxo, pero cuando pongo la diagonal no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que es ortodoxo, más bien estoy aclarando que la forma en la que nosotros presentamos el catecismo no es solo con un catecismo, sino también con la ayuda de un segundo catecismo. Así que no tendremos uno, sino dos. Y el catecismo al cual me hago referencia es el catecismo que se llama el catecismo ortodoxo, que formuló un teólogo bautista del siglo, no me acuerdo si es el 17, que se llama Hércules Collins. Y él, ¿qué hizo? Tomó el catecismo de Heidelberg y dijo, es que esto es demasiado glorioso. Lo necesitamos en la tradición bautista, lo necesitamos en la tradición credo-bautista, porque aunque nos apegamos a todas las cosas de nuestros hermanos presbiterianos, en esta área sabemos que no. Entonces, ¿qué hizo Hércules Collins? Lo editó. Así que, vamos a decirlo así, bautizó el catecismo presbiteriano, aunque no quería. Lo bautizó en las cuestiones de credo-bautismo. Y por lo tanto, vamos a usar el catecismo ortodoxo cuando pensamos que es superior. Nuestra guía es Heidelberg y vamos a caminar sobre él, pero vamos a estar tomando, cuando pensamos que lo ha hecho mejor el catecismo ortodoxo según nuestra doctrina bautista, vamos a tomar de él. Ahora, voy a hablar más de Hércules Collins y el catecismo ortodoxo en nuestra segunda introducción. Esta es la primera introducción, vamos a tener una segunda, así que hablaremos de esto después. Ok, transición, aclaración. Y ahora, tercer punto antes de entrar a lo que nos va a llevar más tiempo, es, ¿y por qué vamos a usar catecismos históricos? Hermanos, la pregunta debería ser al revés, ¿no? O sea, si los reformadores vieran a una iglesia que no está usando confesiones históricas y credos históricos, dirían, ¿por qué no los están usando? Pero la verdad es que en nuestros días es al revés. La gente no pregunta por qué no usas lo histórico, sino por qué lo usas. ¿Por qué lo estás introduciendo? Bueno, sobre este punto no pienso abundar, sino dirigirlos a los recursos que ya tenemos en nuestra página. Porque esta iglesia, Guadalajara, aquí particularmente, no necesita ser demasiado instruida ya sobre la legitimidad y necesidad de usar credos y catecismos y confesiones históricas. Ya no pienso que hay tanta necesidad. ¿Por qué? Bueno, porque esta iglesia es confesional. ¿Y qué quiere decir que es confesional? Que nosotros nos apegamos a un credo histórico que
en la cual pensamos que se resume bien lo que la Biblia enseña. No, esta iglesia no tiene un credo sobre la Biblia. Jamás. La Biblia reina. Veíamos el viernes en el estudio de teología. La Biblia es la norma que no es normada, sino norma todas las cosas. Es la norma non normata. La norma que no es normada. Nadie puede ponerse sobre la Biblia. Entonces, cuando usamos una confesión como iglesia, lo único que estamos diciendo es, a ver, nosotros creemos que lo que estos hermanos escribieron es lo que la Biblia enseña. Porque la Biblia enseña esas cosas, es que tenemos esa confesión. La Confesión Bautista de Londres de 1689. Entonces, no tengo que abundar mucho sobre la justificación, en primer lugar por eso, porque nuestra iglesia es confesional. 2, no tengo que abundar mucho en esto porque la iglesia ha sido expuesta ya a la Confesión de Londres de 1689 por cerca de 60 estudios, algo así, si no me equivoco. Por 60 estudios, la iglesia ya está acostumbrada que el pastor o el maestro en la iglesia se pare, lea la escritura y después lea una confesión y nadie sale corriendo diciendo aquí no creen en la Biblia. No, la iglesia ya sabe, ya tiene práctica, ya tiene tiempo trabajando en esto y no solo en una enseñanza de 60 lecciones que algún día pienso corregir porque hay una mejor forma de exponer la confesión, pero eso nos tomará otros 130 domingos. El plan es algún día ir por cada párrafo de la confesión, no solo dar la teología de la confesión, sino ir por cada párrafo, pero bueno, eso es otra historia. Entonces la iglesia está acostumbrada a esto, además que no es extraño para la iglesia que en un sermón se llegue a citar un credo histórico y digamos, miren hermanos, y esto de la ascensión es justamente como lo dice el catecismo de Heidelberg, o es justo como lo dice el catecismo mayor o menor de Westminster, o es como lo dice la confesión segunda helvética o la confesión belga. Ya no es extraño para la iglesia. Así que por estas cosas, por estas razones, no me detengo demasiado para argumentar sobre el uso de credos y confesiones, sino decirles, hermanos, esto es legítimo y es necesario hacer. Ahora, solo digo esta cita de un autor llamado Boekestein. Él dice, la predicación del catecismo es meramente otro tipo de predicación bíblica. En algunos sermones el ministro expone un texto, ¿sí? Por ejemplo, domingo a las 11, algo que intentaremos que en la medida de lo posible, los 52 o 55 al año. ¿Cuántos domingos? 52. Me confundió Calvino que dividió su catecismo en 52 domingos, pero sí, 52. Olvidé que estaba diciendo por tratar el tema de los domingos, hermanos. En la medida de lo posible, a las 11 de la mañana, siempre será un texto de la Escritura. De los 52 domingos, debemos intentar que a las 11 sea el texto puro. Lo mismo en nuestro culto que ya se ha convertido prácticamente oficial y el culto de las 6. Debe haber un texto. Pero hermanos, también hay otro tipo de predicación que es temática o doctrinal, que es a través de un catecismo. Entonces, repito, dice, la predicación del catecismo es meramente otro tipo de predicación bíblica. En algunos sermones el ministro expone un texto. Sin embargo, cuando predica en forma de catecismo, predica respecto a una serie de textos que forman un tema unificado. Entonces, vamos a ir por el catecismo. Y a veces, hermanos, vamos a iniciar diciendo, abran sus Biblias aquí, porque lo que se enseña en el catecismo está completo, todo en este versículo. Hay veces que no vamos a hacer eso y solo vamos a exponer el catecismo y vamos a decir, hermanos, esta doctrina tiene su base en este versículo y en este otro versículo y en este otro versículo. O sea, la predicación sigue siendo bíblica, solo que ahora a través de un método
sintético. En vez de ir por versículo a versículo, vamos a englobar lo que la Biblia enseña en diversos temas y presentarlo así. De hecho, que no nos parezca extraño si en algunos de estas lecciones de catequesis celebramos la cena del Señor después de presentarlo. No es que vaya a haber otra vez el culto de las 9, como se ha estado cambiando, al menos no es el plan. Pero hay veces, hermanos, que la doctrina es tan experiencial, tan cristocéntrica, tan excelente, que se debe concluir con la celebración de la cena del Señor. Entonces, esto es algo normal. De hecho, algunos piensan que el catecismo se debía predicar en el sermón principal del domingo. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso porque no es nuestro caso. No pienso que está del todo mal, pero pienso que debe haber más bien un lugar de enseñanza diferente para como lo estamos haciendo aquí. Ok, ¿y qué es un catecismo? Un catecismo, dijo Ursinio, uno de los autores del Catecismo de Heidelberg, dice: un catecismo cristiano es una explicación breve y clara de la doctrina cristiana, adaptada a la capacidad intelectual de los no instruidos, extraída de los escritos de los profetas y apóstoles y dividida en preguntas y respuestas definidas. Eso es un catecismo. Es doctrina formulada. ¿Doctrina tomada de dónde? Los profetas y los apóstoles, ¿sí? Formulada por medio de pregunta y respuesta, hermanos. Hay que animar a nuestros hijos y a ustedes mismos a no solo memorizar la respuesta de la catequesis, sino la pregunta. Porque a veces en la pregunta está la clave para la respuesta, o a veces en la pregunta hay tanta sustancia como la hay en la respuesta. Entonces, es este método en donde se nos hace pensar en un tema definido, se nos pregunta algo concreto y se nos ayuda a responder la doctrina bíblica. Así que esto es un catecismo. Bueno, concluyamos preguntando, y esto es lo que nos va a llevar todo el tiempo. Concluyamos preguntando. ¿Por qué el catecismo de Heidelberg es el que vamos a usar? Sí, también está el ortodoxo, pero la realidad es que Heidelberg será nuestra principal guía. ¿Por qué? ¿Por qué este catecismo y no otros? Hermanos, hay muchísimos catecismos, muchísimos. Y más del tiempo de la Reforma, esto explotó. Hay catecismos de Lutero, hay catecismos de Zwinglio, hay catecismos de Theodor Beza, hay muchos catecismos. ¿Por qué este? Bueno, me gustaría responder a la pregunta por medio de narrarles la historia del catecismo de Heidelberg, ya que las respuestas a esta pregunta, ¿por qué el catecismo de Heidelberg?, están entretejidas en su historia. Y es una historia fascinante, hermanos. Así que veamos 3 razones por las que debemos o queremos usar el catecismo de Heidelberg. Bueno, es llamado el catecismo de Heidelberg porque fue formulado en esa región. Dice un autor: elevándose desde las orillas del río Neckar, la ciudad de Heidelberg fue una vez la capital de un territorio llamado Bajo Palatinado. Junto con sus regiones altas, el Palatinado, de alemán Pals y de latín Palatium, que tiene que ver con palacio, era un lugar de realeza, una vez fue hecho de los territorios más importantes del Sacro Imperio Romano. El gobernador del Palatinado, también llamado conde o más comúnmente elector, porque era uno de los 7 que tenían la responsabilidad de elegir a un nuevo emperador cuando era necesario. Entonces es llamado el gobernante de esa región elector porque él tenía que ver con el voto del emperador. Además, el elector del Palatinado servía como el emperador interino
o senescal imperial, siempre que había una vacante en la oficina imperial por fallecimiento o circunstancias trágicas. Así que eso es algo del contexto histórico. Es esta región que una vez fue gobernada por la Iglesia Católica y por el Imperio Romano, y obviamente era romana en su doctrina, romana. Pero en 1546 esta región empezó a sufrir algunos cambios y terminó un proceso de renacimiento. Este proceso de renacimiento, ¿qué es el renacimiento, hermanos? El renacimiento es aquel deseo humanista. Ahora, no confundamos el humanismo de nuestros días con el humanismo del renacentismo. El humanismo del renacentismo era un amor por las cosas que el hombre había hecho. No es ser humanista de ser demasiado frágil para pensar sobre otro, sino es humanista en el sentido de amar las cosas que el hombre ha hecho. Debido a que el hombre es hecho a la imagen de Dios, las cosas que hace son maravillosas. Y no es eso, ¿verdad, hermanos? ¿No es maravilloso ver las construcciones que se han hecho? Por eso siguen llamando la atención, porque es sorprendente, porque no hay otro ser dentro de este mundo que tenga tal capacidad para hacer obras tan excelsas y tan complejas. Por eso la gente se entretiene y le gusta pasar tiempo cuando viene a ver el centro de la ciudad o lugares a través del mundo que manifiestan la excelencia del ser humano. Bueno, el renacentismo es un espíritu humanista que empieza desde el 1400 o 1300 según algunos en adelante, en donde los autores o los eruditos querían conocer del pasado. Por eso se llama también este tiempo el tiempo de ad fontes, a las fuentes. Y empezaron a descubrir el griego, empezaron a descubrir los escritos de los padres y demás. Y esto trajo un despertar, porque cuando la Biblia Vulgata Latina, que fue principalmente la obra de un patrista, Jerónimo, cuando él hace la Vulgata, era lo que dominaba, pero cuando se descubre el griego se empieza a hacer un trabajo de decir, oye, aquí hay algunos errores que hizo Jerónimo, y por lo tanto hubo un redescubrir. Bueno, esos son como los inicios de la Reforma Protestante. Bueno, en el Palatinado, en 1546, Frederick II, porque hay Frederick I y hay Frederick III, no, Frederick II empieza esta transformación en el Palatinado porque empieza a tener un deseo de renacentista. Él nunca parece que dejó de ser católico, él siempre fue católico romano, pero empezó a tener un deseo por redescubrir, y los escritos de Lutero y demás empezaron a entrar a esta región. Después de esto, la reforma avanzó un poco más, y Henry Otto hizo algunos cambios. Ok, sería muy fascinante ver cómo cada uno aportó, pero no tenemos tiempo de eso. Tenemos que irnos hasta Henry, ¿cuál? Tercero. Henry III. Él avanza la reforma en el Palatinado de una forma intensa. Miren lo que dice un autor. El elector Otto Henry, estaba ansioso de cambiar todo eso y tuvo un buen comienzo, pero sus nobles esfuerzos fueron interrumpidos cuando murió solo 3 años después de convertirse en elector. Se le dejó el nuevo cargo el nuevo elector, a Frederick III, sobrino de Otto, para continuar lo que él había avanzado. Así que él empieza una reforma interesante. Consigue buenos amigos. Siempre es importante, hermanos, para el avance de nuestras vidas y de la reforma, la comunidad, la iglesia se vuelve esencial. ¿Y quién creen que fue uno de sus amigos? Philip Melanchthon. ¿Conocen a Philip Melanchthon? Philip Melanchthon es la mano derecha de Lutero. Y empieza a tener contacto.
De tal forma que los inicios de la Reforma en el Palatinado son un tanto melanctonianos. Para este tiempo ya murió Lutero y en la tradición luterana hubo una división. Hubo una tradición que era como luterana, y otra tradición que era melanctoniana o los filipistas. Los que parece que Philip Melanchthon tuvo unas pequeñas diferencias y fue más irénico. Irénico quiere decir más pacifista en la búsqueda de la formulación teológica doctrinal y no era tan agresivo en impulsar los puntos luteranos. Y esto le hizo tener una muy buena amistad con Juan Calvino, a pesar de que uno era luterano y otro era, bueno, Calvino tenía que ser calvinista, ¿verdad? En ese tiempo no había esas cosas, hermanos. O sea, el término calvinista es un apodo que se da tiempo después. O sea, la gente no estaba diciendo, yo soy calvinista. Simplemente decían, nosotros somos bíblicos, nos apegamos a la Reforma. Fue un apodo que se le dio después. No mucho tiempo después, tengo que aclarar, porque fue evidente que el liderazgo que tenía Calvino y cómo lo empezaron a seguir, no fue mucho tiempo después, pero no fue el mismo que se dio ese apoyo. Bueno, Melanchthon muere y Philip III empieza a inclinarse cada vez más, ya no a los filipistas o melanchtonianos, sino más a la teología reformada, o sea, más a la doctrina que está de acuerdo con Juan Calvino. Y la historia es larga, pero haciéndolo corto en 1563 manda Frederick III a elaborar un catecismo. Como he dicho, esto no era algo extraño para este tiempo, esto era algo común. Ahora, debido a que Melanchthon empezó a cambiar de filipista a reformado, su universidad, la Universidad de Heidelberg y las iglesias estaban empezando a ser asistidas, los maestros empezaban a ser cada vez más reformados. Entonces, cuando manda a hacer el catecismo de Heidelberg, ya había un espíritu bastante reformado en ese tiempo. ¿Por qué lo manda a hacer? Bueno, hay dos razones. Una diré breve y la otra leeremos un párrafo para entender la situación. Una razón es que hubo un debate entre un luterano y uno más inclinado al calvinismo. Los luteranos, hermanos, creían que cuando se celebraba la cena del Señor, el pan contenía el cuerpo de Cristo y el vino también. No confundamos esto con la transubstanciación, lo que creen el romanismo. El romanismo cree que el pan se transforma, ¿sí? Y que el vino se transforma. Lutero creía más bien que lo contiene de alguna forma. Bueno, el ala reformada decía, sí es real la presencia de Cristo, pero no es porque el pan se haya convertido o lo contenga el cuerpo de Cristo, sino porque el Espíritu Santo nos hace presente a Cristo cuando celebramos la cena. Entonces empezó a haber un debate y no se calmaban. Y hermanos, ¿qué quería un elector en su palatinado, en su gobierno? ¿Qué quería? Paz. Y cuando no hay paz doctrinal y la iglesia es tan central al gobierno en ese tiempo, ¿qué pasa? Expulsó a estos dos. Y dice, no me van a crear problemas. Y entonces dice, ok, necesitamos un catecismo oficial. Ya existía, por ejemplo, Ursinio, uno de los coautores del catecismo de Heidelberg, ya había hecho dos catecismos, uno llamado catecismo menor y uno llamado catecismo mayor. Entonces ya había, pero él necesitaba uno donde dijera, ok, en el Palatinado esta es nuestra confesión de fe por medio de este catecismo. La segunda razón es esta. Leamos. Bueno, no sé si lo tienen en sus notas. Sí, por tanto también hemos determinado que de ninguna manera el menor defecto de nuestro sistema se encuentra en el hecho de que nuestros jóvenes en desarrollo están dispuestos a ser negligentes respecto a la doctrina cristiana. Joven, ¿no te está exhortando Frederick III?
¿Eres diligente en cuanto a la teología? Hermanos, aquí está un gobernante preocupado que los jóvenes de su región, una gran región, con mucha autoridad, no estaban preparados teológicamente. Eso no puede pasar. Ok. Tanto en las escuelas como en las iglesias de nuestro principado. De hecho, algunos carecen completamente de instrucción cristiana. Otros están enseñados de una forma no sistemática. Si algún catecismo establecido, seguro y claro, establecido, seguro y claro, sino solamente según un plano juicio personal. Por ello, además de otros grandes defectos, ha resultado en consecuencia que en muchos casos han crecido sin temor de Dios y el conocimiento de su palabra, al no haber disfrutado de una instrucción provechosa, o, por el contrario, han sido confundidos con cuestiones irrelevantes e innecesarias y a veces han sido cargados con mala doctrina. Y dice, por lo tanto necesitamos un catecismo, porque en nuestra región los jóvenes están no educados. Hermanos, ¿y por qué usamos el catecismo de Herenberg? Porque esta misma carga por el cual fue hecho es la carga de mi corazón. Gracias a Dios, esta iglesia ha crecido mucho, porque ha tenido la enseñanza desde tiempo atrás con nuestro hermano Joseph y ha sido bastante madura en esa forma, ha crecido. No obstante, uno se da cuenta, hermanos, y por eso empecé el tiempo de catecúmenos, que a veces los básicos de la fe y la praxis cristiana no se encuentran. Sí podemos hablar de confesiones y de ciertos términos rimbombantes, pero lo básico de la fe, por ejemplo, no sé cuántos ya pueden mencionar los 10 mandamientos sin error, o el Padre Nuestro, o el Credo de los Apóstoles, y no solo mencionarlos, porque eso ya nuestros hijos de 4 o 5 años lo pueden hacer, sino ahora, ¿cuántos podríamos escribir un pequeño tratado sobre el primer artículo de nuestra fe? Creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿Qué implica eso? ¿Cuáles son sus implicaciones prácticas? Hermanos, nos damos cuenta que aunque hemos avanzado muchas veces en cierta terminología, a veces, hermanos, la fe más básica no está bien establecida. Y es por eso mi deseo de usar este catecismo, porque este catecismo enseña los básicos de la fe. Cuidado, no es nada sencillo. Sí, no es el catecismo mayor de Westminster. ¿Han leído el catecismo mayor de Westminster? Con respuestas de media página o más, y extenso y complicado. No es de esta dificultad, pero tampoco pensemos que es demasiado sencillo. Enseña doctrina profunda. Si no me equivoco, son 100 y tantas preguntas las que tenemos en el catecismo de Herenberg. Entonces es por eso, hermanos, que uso este catecismo, porque es básico, porque la preocupación de Frederick no era educar teólogos, sino era más bien instruir al cristianismo en general. Dos, y aquí mismo se encuentra en este párrafo que leímos, porque la forma en la que se presenta la verdad teológica es basada en la Biblia de una forma muy clara. Cuando empiecen a recibir las hojas de cada una de las preguntas, ahora claro, pueden conseguir el catecismo de Herenberg, si no me equivoco, aquí, y está en internet gratis y pueden ver todas las citas. Eso es lo que me gusta de este catecismo, es sumamente retacado de Biblia. Miren lo que dice Frederick. La preparación de un curso resumido de instrucción o catecismo de nuestra religión cristiana conforme a la palabra de Dios. En este catecismo, mi punto no es enseñar simplemente terminología reformada o algo así. Para eso está el seminario. Mi propósito es instruir a la iglesia sobre lo que la Biblia enseña, sobre lo que la Santa Escritura nos dice, sobre lo que Dios ha querido que su iglesia conozca. 3. ¿Por qué este catecismo? Bueno, porque promueve una fe reformada. Hay catecismos romanos
Roma tiene su catecismo, pero usamos el de Heidelberg y no el de Roma, ¿sí? El problema no está en usar catecismos, el problema está en usar ¿cuál catecismo? ¿No es cierto? Bueno, usamos el de Heidelberg porque la doctrina que posee es reformada. ¿Y qué tenemos con esto de la doctrina reformada? ¿Es que tenemos una nostalgia particular para esa fecha? No, simplemente pensamos que es bíblica. Para nosotros decir que es doctrina reformada es decir que es bíblica. Pero tenemos que usar estos títulos porque hay tanta confusión en nuestros días que hasta los testigos de Jehová dicen que son bíblicos. Imagínense eso, hermanos. Dicen en su atalaya que ellos presentan la Biblia. Bueno, su perversión, su traducción, creo que la traducción se llama la traducción del Nuevo Mundo. Yo le llamo la traducción del Dios del Nuevo Mundo, el diablo. Ese es el autor de su... No es una traducción, es una perversión de las Escrituras, pero bueno, esa es otra historia. Entonces todos dicen ser bíblicos, nosotros también, ¿no? Cristianismo bíblico, no somos cristianismo bíblico, pero tenemos que poner estos títulos para que se vea claramente a qué nos referimos con bíblicos, a este tipo de doctrina. Por ejemplo, Frederick III, que también fue llamado Frederick el Sabio, ya tenía una convicción muy reformada para este tiempo. Dice en el prefacio que les he entregado nuestro hermano Hiram y nuestro hermano Víctor de Toluca, nos ayudaron a traducir y revisar el prefacio. Hermanos, y cuando vi el prefacio tenía la intención de dárselos, ponérselos a su disposición para que se enteren un poco y sientan algo del sabor de la teología reformada en el 1563, hace más de 400 años. Dice, por consiguiente, con el consejo y cooperación de toda nuestra facultad teológica en este lugar y de todos los superintendentes y distinguidos siervos de la Iglesia, hemos asegurado la preparación de un curso resumido de instrucción o catecismo de nuestra religión cristiana conforme a la palabra de Dios en los idiomas alemán y latín. Se había pensado que fueron dos los autores del catecismo de Heidelberg y no está del todo mal la tradición, como ahorita vamos a ver, pero se ha demostrado que no fue solo Ursinio y Caspar Olivianus quien hicieron el catecismo de Heidelberg. Si ustedes leen alguna historia antigua van a escuchar que ellos dos fueron los autores. Bueno, ya se sabe que no, por el mismo prefacio. Parece que más bien hubo un comité para formar el catecismo. Y esto es importante, hermanos, porque no estamos haciendo un catecismo o no estamos siguiendo un catecismo que simplemente nosotros en lo privado quisimos formar, sino estamos siguiendo un catecismo en donde tiene amplio reconocimiento a través de la historia de la Iglesia, 400 años, y cuando uno conoce el contenido nos damos cuenta que llega hasta los primeros años. Es un catecismo reformado histórico. Por eso no se equivoca Camps cuando dice que por esta razón las iglesias reformadas en todo el mundo han tenido la práctica de predicar cada domingo el catecismo de Heidelberg, que está dividido en 52 días del Señor para el mismo propósito, la instrucción. Su aprobación, no obstante, no se limitó a Heidelberg. Tenemos información de que Caspar Olivianus escribe a Juan Calvino y le dice, por favor, danos tu visto bueno. Este es lo que tenemos, danos tu visto bueno sobre el catecismo. Y esto es lo que contesta Calvino. Esto es lo que dice la carta. Si el catecismo haya su aprobación de Calvino, los que han recogido los pensamientos expresados en él, vean eso, los que han recogido los pensamientos expresados. No están diciendo los que se han inventado la nueva doctrina, sino lo único que hemos hecho es recoger lo que la iglesia ha creído por todo este tiempo. Los que han recogido estos pensamientos estarán completamente satisfechos si tú estás de acuerdo. ¿Y qué dice Juan Calvino? Es excelente, pero tienen que hacer una corrección. ¿En cuál pregunta? La pregunta de la Cena del Señor dice, es demasiado pacifista. Tienen que hacer claro que la misa es una blasfemia. Y entonces
El catecismo de Heidelberg dice, la misa es una blasfemia. Así que, ¿por qué usamos este catecismo? Bueno, porque instruye sobre los básicos de la fe, ¿sí? Instruye sobre los básicos, las doctrinas más sencillas. 2, porque lo hace de forma bíblica. 3, porque la doctrina que presenta es reformada. 4, porque la forma en la que lo presenta, hermanos, es experiencial. Y si me dicen cuál es la característica que más me gusta de este catecismo, ok, esta es. Hermanos, el catecismo menor de Westminster es muy bueno, el mayor es excelente, hay que leerlos, hay que conocerlos, pero el catecismo de Heidelberg no tiene comparación en su forma experiencial de exponer la doctrina. Una antigua tradición decía que Zacarías Ursinios, un teólogo que estudió en la Universidad de Heidelberg, que enseñó en la Universidad de Heidelberg, y Caspar Olivianus habían sido los autores. Y entonces por eso en el catecismo tenía tan perfecta armonía entre teología y práctica. ¿Por qué? Porque siendo Zacarías Ursinius un teólogo, el catecismo es filoso en la teología, es preciso, es exacto, como lo vamos a ver. Pero siendo Caspar Olivianus un pastor, por eso tenía ese sabor tan fraternal, tan experiencial, tan práctico a través de todo el catecismo. Aunque, como he dicho, esa postura no es la más correcta históricamente de que fue solo 2 los autores. No obstante, no está del todo mal, porque sí es cierto que se reconoce que en este catecismo tenemos teología y praxis. ¿Y dónde vemos esto? Hermanos, lo veremos desde la primera pregunta hasta la última. Por ejemplo, la primera pregunta comienza diciéndonos, así nos va a enseñar teología: ¿cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Oh, qué experiencial. Para hablarnos de la Trinidad, ¿cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Y cuando veamos qué crees sobre que Dios es el creador de todas las cosas, bueno, a la luz de esto, entonces yo soy de Él, me debo a Él. Hermanos, eso es mi deseo. No es solo enseñar y llenar nuestras mentes, sino afectar nuestra vida, nuestra consolación, nuestra vida espiritual. Hermanos, esta iglesia recibe demasiada enseñanza. No es lo que por circunstancias actuales todas las iglesias están recibiendo. Incluso hablo sobre todo de nuestras iglesias, de nuestro grupo. La mayoría de las iglesias ahorita, tristemente, solo pueden recibir un sermón a la semana, hermanos, o 2 si se agrega la enseñanza, o podemos decir 3 si se pone la meditación de números. Pero cuando se da la enseñanza no es para llenar más cabezas de información, es para que, hermanos, seamos piadosos, porque si esta iglesia está recibiendo más y más y más y más, esta iglesia, hermanos, debería estar más y más y más fogosa, más y más entregada, y no solo tener 100 personas orando el miércoles, como por la gracia de Dios hemos podido tener los últimos miércoles, 100 a 110 personas congregadas aquí levantando la voz al Señor, pero 200 quizá, todos clamando, saliendo a las calles, predicando el evangelio, viviendo piadosamente en la casa, instruyendo a los hijos. Mi deseo, hermanos, no es simplemente llenar las mentes, es transformar las vidas por el poder de la palabra que tiene poder para hacerlo. Este catecismo es experiencial y va a traer consolación, exhortación, instrucción. Este sabor experiencial, hermanos, lo tenemos con el mismo Frederick III, que fue llamado Frederick el Sabio, porque, hermanos, él se creía un Josías, ¿sí? Del Antiguo Testamento, el reformador del Antiguo Testamento, él se creía un Josías. Él decía, mi responsabilidad no solo es por cuidar por el bienestar del pueblo, es cuidar por su vida espiritual. Y fue un hombre piadoso, fue un hombre, por eso también se le apodó Frederick el Piadoso, Frederick el Piadoso. Y vean, por ejemplo, lo que le contesta a su yerno, porque su yerno lo estaba presionando que no debía ir por el lado del ala reformada. Y miren lo que le contesta:
agradezco a mi amado Dios, quien me ha enseñado a orar, esto es, el Padre Nuestro. Cuando digo Padre Nuestro o Padre Nuestro que estás en los cielos, entonces creo y tengo por seguro que soy su hijo. Oh, hermanos, no recito el Padre Nuestro y me dicen, esta es la teología, Dios es trascendente, pero Dios también es inmanente y ya. No, digo, es mi Padre, yo soy su hijo. Continúa, porque soy su hijo, también soy hermano del Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y coheredero de todos los beneficios espirituales que ha obtenido para todos sus creyentes por medio de su encarnación, sufrimiento, muerte, resurrección y ascensión a su reino espiritual. Ningún demonio, infierno, mundo o ser humano me puede arrebatar esto. Estoy tan seguro de esto por medio de la fe como si lo tuviera en mis propias manos, que esto me sea un firme cimiento establecido sobre la piedra angular Jesucristo, de quien Pablo dice en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Esto lo escribe porque su primo, dijimos, ¿quién era este? Tengo que revisar quién era, si era su primo o su yerno. Tengo yerno, pero no sé si podía ser su primo. Le escribió para decirle que tenía que presentarse a un juicio por promover el catecismo de Heidelberg. Y no solo promoverlo, sino mandarlo a hacer. Y dice, a ver, tú viniste y firmaste la confesión de Habsburgo, ¿sí? La confesión de Habsburgo es la confesión luterana melanctoniana. Y dice, tú firmaste esto, ¿por qué haces un nuevo catecismo? Y dice, ok, todavía creo que la de confesión de Habsburgo es muy buena, y es muy buena en muchos aspectos, pero esto es bíblico. Y dice, así que no me presiones a que resigne, a que me retracte de esto. De hecho, fue muy parecido a lo de Lutero, hermano. Si uno lee la historia de Frederick el Sabio, es muy parecido a lo de Lutero y dice, no me voy a someter. Pero a ver, y le insiste, y creo que ya es el emperador que le dice, a ver, si no desistes serás quitado de tu reino. Hermanos, ¿qué desea el hombre sino poder en la tierra? ¿No es verdad? Y siendo este un hombre, un elector, uno de los principales de todo el imperio romano, dice, quítamelo, pero no voy a negar mi fe, porque solo Dios es Señor de la conciencia y ningún hombre me puede mover a esto. Así que si tú me quitas el reino, Él me ha prometido 100 veces más, 1000 veces más en la vida eterna. Así que tómalo. Oh, hermanos, si me dijeran cuál es el quinto propósito, es ese: producir celo en nuestras vidas. Producir una fe por medio de un catecismo espiritual y experiencial que nos haga ser valientes. Sus autores fueron hombres valientes. Caspar Olivianos apenas tenía 23 años cuando estudió en Heidelberg, estuvo ahí estudiando, después regresa a su ciudad, si no me equivoco era Breslau, y estando ahí empieza a enseñar la doctrina reformada y lo calla a la universidad y dice, a ver, te callas, y dice, no me voy a callar, mejor mándeme fuera. Y lo encarcelan por predicar la doctrina. Y tiene que entrar Frederick III y dice, a ver, vamos a ponernos de acuerdo, varios reyes aquí, varios electores, vamos a pedir que lo saquen. Y lo terminan sacando y entonces es cuando creo que visita a Peter Martyr Vermigli, después visita a Calvino un tiempo, a Beza, Theodor Beza. Sí, creo que Calvino ya había muerto para este tiempo. Y así es como estos hombres eran de valor. Hermanos, creo que esa es una de mis preocupaciones para mi propia vida y para la de ustedes. Hermanos, que seamos celosos. No solo que seamos piadosos, que seamos celosos. Celosos de la doctrina, celosos de la piedad, celosos de la vida espiritual, celosos de nuestra iglesia. Porque, ¿saben? Este mundo es tan afeminado en todos los sentidos que nos ha hecho pensar que ser valientes es mal, está mal. Ser valiente es ser machista o ser... Hermanos, y mi deseo es que las hermanas y los hermanos tomen celo, porque, ¿saben? No sabemos qué venga para nuestras vidas, no sabemos cómo se va a poner la cosa en nuestro país en unos años. Es tiempo de trabajar en nuestro celo, porque seremos probados en un futuro. Esa es mi intención. Hermanos, que este mismo clamor de Frederick III sea nuestro clamor. Escuchen,
En asuntos de conciencia y religión no conozco a otro más que a un Señor, quien es Señor de todos los señores y Rey de todos los reyes. Sigo siendo de este punto de vista y parecer. La religión no es simplemente una cuestión de la carne como ellos dicen, por el contrario, concierne al alma y a su salvación. Al respecto, yo sirvo bajo la orden de mi Señor y Salvador Cristo, y Él espera de mí en reverencia guarde a salvo la religión. Por tanto, no puedo admitir a su majestad imperial que usted tenga autoridad sobre ella. Solo Dios la ha creado, la religión, y la puede ordenar. Por lo tanto, ¿qué dijo Lutero cuando estaba enfrente del emperador? Aquí estoy, Dios me ayude. De hecho, se llamó por un tiempo el catecismo de los mártires, ¿saben? Porque el Imperio Romano todavía tenía mucho poder y este catecismo empezó a generar buenos teólogos. ¿Y saben con qué sellaban la fe? Sangre. Sangre. Hermanos, que este catecismo nos ayude para sellarlo con nuestras vidas. Si no con sangre, que el Señor nos guarde de que eso pase en nuestro país, pero sí con celo y sudor. Oh, hermanos, es que somos llamados a una vida radical cristiana. Y muchas veces, hermanos, estamos tan a gusto que no nos damos cuenta. Estamos en un jacuzzi espiritual. Hasta nos estamos quedando dormidos de tan caliente el agua, ¿no? Y eso me preocupa, hermanos. Me preocupa para mi propia vida y me preocupa para la vida de la iglesia. Mi deseo es que vivamos como locos por el reino de Cristo, como hombres que saben que esta tierra es pasajera, como hombres que saben que Cristo es Señor de sus vidas, como hombres que saben que Él gobierna cada aspecto y quieren honrarlo en cada aspecto. Por eso es este catecismo, hermanos, porque no solo quiero instruir sobre los básicos de la fe, sino los básicos de la vida espiritual e inflamar nuestros corazones por medio de esto. Hasta ahora, y con esto acabo, porque el tiempo se nos fue. Hasta ahora, nadie en esta iglesia ha escuchado predicación catequética. Hemos tenido el catecismo con los niños, pero no hemos tenido una predicación catequética. Así que quizá unas palabras de instrucción sean necesarias y unas palabras de los beneficios de esto para que nos alentemos a seguir las instrucciones. En primer lugar, animo a que impriman su catecismo y lo tengan en su casa. Hermanos adultos, les animo a que memoricen el catecismo y que vayamos juntos por cada una de las preguntas en memorización. Yo voy a intentarlo al mismo tiempo, yo me voy a comprometer al mismo tiempo con esto, de hacer todas las preguntas, los 52 domingos, recitarla, porque esa va a ser la primera parte de nuestro catequesis. Vamos a empezar con una recitación congregacional del catecismo. Entonces, padres, hermanos, les animo a que consigan el catecismo y lo memoricen junto con nosotros. Es muy fácil, no memorizar, sino es muy fácil seguir el catecismo de esa forma. Es fácil también conseguirlo, hermanos, así que les animo a esto. 2, háganlo para ustedes y háganlo con sus niños. Niños, hemos sido interrumpidos de seguir nuestro progreso del peregrino, pero
van a seguir siendo instruidos los niños por medio del catecismo. Es para adultos y para niños. Así que memorícenlo. Y estos niños van a mover a sus papás, porque ustedes le pueden decir a sus papás, apréndetelo conmigo. Y si se le olvida, tú le puedes recordar, con mucho respeto, niño, ¿sí? Pero, ¿no quieres que en vez de estar con el celular, no te creas, niño, tú no digas eso. La mamá puede decir, mi amor, con todo respeto, ¿no crees que en vez de estar pasando tiempo en el celular o haciendo esta otra cosa o desperdiciando tu tiempo? No es cierto tampoco, hermanas. Bueno, me entiendo, ¿no? Con todo respeto y ¿por qué no mejor gastamos el tiempo aquí, lo invertimos aquí? Así que les animo a esto, va a ser más fácil seguirlo así. Mi plan, hermanos, todavía estoy debatiendo en mi mente, pero mi plan es ir 2 o 3 semanas a través del catecismo y después 1 o 2 semanas de historia de la iglesia. Quiero también hablar un poco de la historia de la iglesia, algo que necesitamos con urgencia conocer, pero mi plan va a ser ese, vamos a ir unos domingos catecismo, otros historia de la iglesia, lo cual les conviene, hermanos. Lo cual les conviene porque va a dar más tiempo para la memorización. ¿Con cuál pregunta empezar? Bueno, comiencen con la pregunta 1 y 2. Es muy larga, yo lo sé. Pero hermanos, niños de 4 años ya lo saben, ya la pueden decir. Ustedes pueden también, hay que esforzarnos. Pero el que quiera vivir piadosamente tiene que esforzarse. El que quiera vivir con una piedad ahí más o menos golpeando más bien con el mundo y muy cerca del mundo, no hay que esforzarse, solo hay que intentar no caer demasiado ya. Pero el que quiera vivir en santidad y piedad tiene que esforzarse, hermano, esfuerza tu mente, no digas que no puedes, porque más bien es que tienes que reeducar tu mente para esto. Entonces, bueno, aclaro estas cosas. A veces vamos a empezar con un texto y voy a abrir el texto y lo vamos a explicar brevemente porque tiene relación. A veces vamos a ir directo con el catecismo. El catecismo fue hecho para ser predicado, hermanos, y por eso está dividido en 52 domingos. Aunque, quiero aclarar, no vamos a seguir exactamente como un domingo lo que corresponde, otro domingo lo que corresponde, porque hay domingos que nos requieren que nos tardemos 2 o 3 domingos, ¿sí? Entonces, no hay prisa, o ¿tenemos prisa, hermanos? No tenemos prisa. Bueno, un poco, pero vamos avanzando con cuidado. ¿Cuáles son los beneficios, habiendo aclarado esto? Y si hay una pregunta más sobre lo que vamos a hacer con el catecismo, ahorita podemos levantar la mano. ¿Qué catecismo memorizar? Yo recomiendo Heidelberg, y solo en las preguntas que yo voy a indicar les recomiendo que memoricen el ortodoxo. Pero de aquí a las primeras 10 preguntas, no se preocupen, son más, pero hasta las 50 o algo así, no se preocupen, memoricen Heidelberg. Ok, los beneficios. Miren las palabras de Joel Beeke. Joel Beeke ha enseñado el catecismo en su iglesia, lo ha predicado 13 veces. Porque eso era la tradición, ¿sí? La tradición es que era frecuentemente, una vez cada año, una vez cada 2 años, una vez cada 3 años, algo así. Y él lo ha predicado 13 veces. Y miren lo que dice de los frutos de esta experiencia. Él dice, habiendo predicado el catecismo de Heidelberg, perdón, no 13, me equivoqué, 35 veces, por 35 años, estoy convencido más que nunca de que la buena predicación de catecismo promueve la salud intelectual de la iglesia, mejora su consuelo espiritual y aumenta el fruto de las vidas de los miembros. Y otro autor llamado William Boekestein, en un tratado que se llama Los beneficios de la predicación catequética, la predicación del catecismo es otro tipo de predicación, dice que lo útil de la predicación catequética es que es una buena herramienta pedagógica. Hermanos, si logramos meter este catecismo en los corazones y mentes de nuestros hijos, y si el Espíritu decide bendecir eso, serán los guerreros que necesitamos la próxima generación. Guerreros, hombres celosos, algunos Fredericks, los sabios, algunos Caspares olivianos,
Algunas mujeres que promovieron la reforma como Lady Jane Grey, como mujeres piadosas como Catalina Bombora, Idelette de Boer, Olimpia, mujeres piadosas. Entonces, esto es una buena herramienta pedagógica. 2, el catecismo no solo es una serie de textos, sino una presentación organizada. Hermanos, uno se puede encontrar allá afuera jóvenes o señores que saben la Biblia muy bien, muy bien. Hay algunas iglesias que promueven mucho eso y está bien, y creo que nos falta promover la memorización a nosotros, no solo de catecismos, pero de las escrituras. Eso es principal, eso es necesario. Eso ni debe ser una petición, debe ser algo que estamos intentando hacer. Pero la pueden citar y no saber la doctrina, hermanos, ¿sí? O sea, pueden citar muchos textos sin doctrina. Bueno, el catecismo presenta doctrina, o sea, lo que los textos enseñan. ¿De qué nos sirve citar 1000 versículos mal? ¿De qué nos sirve? O quizá memorizar 3 o 4, pero bien, ¿no? Un arma más poderosa. Por otro lado, la predicación del catecismo enfatiza la aplicación dirigida al corazón al unir la doctrina y la vida. Así que este es el beneficio, que saldrá más vida espiritual de nuestros corazones. Bueno, esta es nuestra introducción al catecismo de Heidelberg, ortodoxo, de por qué hacemos la transición, de qué es un catecismo, por qué usamos un catecismo, por qué usamos el catecismo de Heidelberg, cómo lo vamos a aplicar y cuáles son sus beneficios. Ok, podemos concluir con esto dando gracias a Dios, hermanos, porque ha dado hombres a lo largo de la historia, ha dado pastores y maestros para capacitar a los santos, a fin de que los santos sean hechos conformados a la imagen de Dios, porque este catecismo es testimonio de la glorificación de nuestro Señor Jesucristo, porque dice la Escritura en Efesios capítulo 4, y esto que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando usamos un catecismo o una confesión, lo único que estamos diciendo es que creemos que Cristo resucitó. Y debido a que resucitó, dio dones a los hombres, está ascendido en el cielo y ha dado dones a los hombres, dones para formular la doctrina, dones para formular confesiones, dones para defender la fe. Y con esos dones la iglesia ha sido construida y edificada por 2000 años y lo seguirá siendo. Así que cuando usamos este catecismo no exaltamos en última instancia a los hombres, sino a Cristo que resucitó y ascendió y está a la diestra del Padre. Y tanto ama a su iglesia que ha dado a estos instrumentos, hombres, pecadores, fallidos, pero los ha dado a través de toda la historia de la iglesia para enseñarnos, hermanos, para instruirnos sobre la verdad. Cuando alguien me dice que él no usa credos y confesiones y que rechaza la historia, lo que yo le digo es que lo que rechaza es la obra de Cristo y su Espíritu Santo en la iglesia. Porque, hermanos, Cristo resucitó y ascendió y ha guardado a su iglesia por 2000 años. Usemos las espadas que ya se forjaron. Ya hay espadas, ya hay cascos, ya hay cañones. Este no es una espada, esto es un cañón o una catapulta. Usémoslas para defender nuestra fe, usémosla para promover la religión, usémosla para avanzar el reino de Cristo y no tengamos temor, sino gloriémonos en nuestro Señor Jesucristo, que estando ascendido bendice a su iglesia con la verdad. Amén.